La detección llegó sin previo aviso en lo profundo de la estación de monitoreo más avanzada del colectivo. Los zarcillos neuronales del observador ISL parpadearon con confusión al ver las lecturas anómalas en su pantalla conectada a la conciencia, después de 3 siglos de observar el mismo sector del espacio. Nunca había visto nada igual. Anomalía detectada en el sector 7. Ixel transmitió al equipo de monitoreo su voz psíquica, ligeramente temblorosa, firma energética. Configuración desconocida. El segundo observador, Ben, su forma cristalina, cambiando de color. Con interés, se unió a su conciencia en el espacio virtual. Imposible que tengamos firmas de todas las especies conocidas en la galaxia. Pero las lecturas no mentían. Algo se movía por el vacío con una gracia imposible. Las emisiones de energía del objeto eran apenas detectables, como susurros en una tormenta. Su casco, si se le podía llamar así, parecía absorber la radiación de fondo del espacio mismo. El aumento aumentaba. Ixel anunció que enfocaba la estación. Los sensores cuánticos se enfocaban en la anomalía. La imagen se resolvió lentamente como un fantasma que tomaba forma. La nave no se parecía a nada. En la vasta base de datos del colectivo, su diseño desafía la arquitectura espacial convencional. Curvas suaves se mezclan con ángulos agudos de maneras que no deberían haber sido estructuralmente posibles. La nave parecía cambiar y fluir, adaptándose a los vientos solares y los flujos gravitacionales a su alrededor. Con la primera luz, Ben susurró: «Es hermoso». La aproximación de la nave no era amenazante. Mantenía un rumbo constante que la hacía visible para los sensores primarios de la estación, pero había algo en sus capacidades que provocaba escalofríos en la red neuronal de IOL. El nivel de tecnología requerido para lograr tal sigilo, manteniendo la integridad estructural en el espacio profundo, superaba todo lo que el colectivo había logrado en sus 10.000 años de desarrollo de Unifi. Alerta al Alto Consejo. Ixel decidió que esto requería una intervención inmediata. La nave desapareció, no gradualmente, sin ninguna advertencia. En un momento estaba allí, al siguiente nada. Los sensores mostraron un espacio vacío donde momentos antes habían detectado una nave de diseño imposible. Escaneo de espectro completo. Ixel ordenó a sus zarcillos neuronales que vibraran con ansiedad. Encontrarla. El equipo de monitoreo trabajó. En perfecta sincronización, su conciencia se fusionó con los sistemas de la estación. Buscaron en cada frecuencia, en cada dimensión del espacio-tiempo. Su tecnología pudo acceder durante 0,3 minutos. No hubo nada. Luego reapareció más cerca, ahora mucho más cerca, lo suficientemente cerca para la observación óptica. La nave flotaba en el espacio como un depredador esperando atacar. Su nave, ahora claramente visible a la luz de las estrellas gemelas del sector, era más pequeña de lo que inicialmente habían pensado, quizás un cuarto del tamaño de un crucero estándar del colectivo. Pero algo en su proporción sugería que el tamaño era irrelevante para sus capacidades. Una señal llegó en todas las frecuencias simultáneamente, perfectamente traducida a los protocolos de comunicación estándar del colectivo. Las implicaciones de eso, por sí solas, que la tripulación de la nave había descifrado. Su lenguaje en el protocolo envió rápidamente oleadas de inquietud a través del equipo de monitoreo. Saludos. Estación de monitoreo del colectivo. El mensaje comenzó. La voz era tranquila, segura, con matices de respeto y tranquila confianza. Esta es la comandante Sarah Chen. De la nave terrestre. Funeral silencioso. Venimos buscando contacto pacífico con la Tierra. La palabra no significaba nada para Ixel. No aparecía en ninguna parte de sus vastas bases de datos. Aquí había una nave de este mundo desconocido que exhibía tecnología que hacía que las naves más avanzadas del colectivo parecieran primitivas en comparación. La nave receptora Ixel respondió tras los protocolos del primer contacto, alertando simultáneamente al Alto Consejo: han entrado en el espacio colectivo sin autorización. Por favor, apaguen sus sistemas y prepárense para la inspección. Hubo una pausa breve pero perceptible cuando la voz del comandante Chen regresó. Había un toque de diversión en ella. Con respecto al primer observador, mantendremos nuestro estado operativo actual. Transmitimos nuestras credenciales diplomáticas y un paquete completo de primer contacto. Esperamos discusiones productivas. El paquete de datos que llegó era enorme, pero de alguna manera se coló a través de sus cortafuegos como si no existiera. Contenía información detallada sobre la Tierra y su gente. Sin embargo, Ixel notó que ciertas secciones, en particular las relacionadas con las capacidades militares y la tecnología avanzada,
estaban notoriamente ausentes mientras Ixel procesaba la información. Sus tendones neuronales se endurecieron por la sorpresa. Según los datos, estos humanos habían evolucionado en un planeta que debería haber hecho la vida imposible. Gravedad casi el doble del estándar colectivo. Variaciones extremas de temperatura. Presión atmosférica que aplastaría a la mayoría de las especies. Exposición regular a la radiación de sus estrella. Alto Consejo acercándose, Ben anunció llegada estimada en 30 minutos, Ixel. Estudió el trueno silencioso que flotaba Shirley en el espacio, todo sobre la nave sugirió poder controlado, capacidad restringida por elección en lugar de limitación. Estos humanos habían dominado su duro mundo y alcanzado las estrellas, desarrollando durante siglos lo que al colectivo le había llevado milenios lograr. Reconocida nave terrestre, trueno silencioso, Ixel transmitió, por favor. Mantenga su posición. El Alto Consejo desea darle la bienvenida personalmente. Entendido. El comandante Chen respondió, esperaremos mientras los minutos pasan. Ixel no podía evitar la sensación de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. El colectivo se había considerado durante mucho tiempo la cima de la civilización, la alianza de especies más avanzada del espacio conocido. Pero ahora, ante la evidencia de lo que la humanidad había logrado en su brutal cuna de la evolución, se preguntaba si se habrían vuelto demasiado cómodos. Seguros de su superioridad, el trueno silencioso colgaba inmóvil contra el telón de fondo estelar, un misterio envuelto en poder, envuelto en moderación. Y en algún lugar dentro de esa nave imposible, la comandante Sarachin esperaba pacientemente para mostrarle al colectivo cuanto les quedaba por aprender sobre el universo y sobre sí mismos. La comandante Saraan se encontraba en la ventana de observación del trueno silencioso, observando cómo la nave diplomática del colectivo se acercaba a su estructura cristalina, captando la luz de las estrellas gemelas, creando cascadas de arcoíris. Su superficie era hermosa, pero también reveladora. El diseño transparente de la nave revelaba mucho sobre la psicología colectiva que valoraban. La transparencia y la apertura creían en mostrar su verdadera naturaleza. Los humanos habían elegido un enfoque diferente. El silencioso Thunder, adaptable Hall, cambiaba sutilmente, ajustando constantemente sus propiedades para mantener un sigilo y una defensa óptimos, no por engaño, sino por necesidad. La humanidad había aprendido duras lecciones sobre el análisis de supervivencia. Comandante, informó la doctora Maya Patel, la antropóloga de la nave. Sus ojos oscuros brillaban de emoción al estudiar los datos entrantes. El colectivo es fascinante. 15 especies diferentes, cada una evolucionaron en mundos que consideramos paraíso. Gravedad mínima, climas estables, baja radiación. Nunca se han enfrentado a los desafíos que moldearon a la humanidad. Chen asintió, procesando las implicaciones. Eso explica su reacción a nuestros datos ambientales. ¿Cómo va nuestro primer paquete de contacto? Están teniendo dificultades. Maya admitió el concepto de una especie que evoluciona en la Tierra. Lo que ellos llaman un mundo de la muerte. Desafíos. Su comprensión fundamental de la vida. El Alto Consejo ha estado en sesión de emergencia desde nuestra llegada. La IA de la nave se manifestó como una sutil brillo azul en la visión periférica de Chen. Comandante. La delegación diplomática del colectivo solicita permiso para atracar. Su nave no muestra rastros de armas, pero detecto un sofisticado equipo de escaneo. Déjenlos mirar. Chen decidió mantener pantallas de privacidad estándar alrededor de los sistemas críticos, pero por lo demás, déjenlos ver lo que necesitan para sentirse seguros. La autorización para atracar fue concedida. El enfoque de la nave diplomática fue perfecto, demasiado perfecto. Chen pensó que sus movimientos mostraban tecnología avanzada, pero tenían una experiencia práctica limitada, como bailarines que habían practicado en un estudio pero nunca habían actuado en un escenario. El procedimiento de atraque se completó con un suave timbre. Chen se enderezó su uniforme azul medianoche. Su tela inteligente se ajustó automáticamente para una presentación óptima. Aio mantiene una preparación defensiva completa, pero sea sutil. Maya, tu puerta conmigo. Vamos a conocer a nuestros vecinos. La esclusa de aire circuló y Chen tuvo su primera mirada directa a los representantes del colectivo. 3 especies diferentes estaban frente a ella, cada una hermosa a su manera alienígena. La líder parecía estar hecha de cristal viviente. Su forma cambiaba de color en patrones complejos que la flanqueaban. Era un ser de energía pura contenido dentro de un campo translúcido y figura imponente con escamas iridiscentes y múltiples lentes. Bienvenidos a bordo.
El trueno silencioso. Chen dijo cálidamente, soy la comandante Sarah Chen y ella es la doctora Maya Patel, nuestro especialista en xenoantropología. El ser cristalino dio un paso al frente. Su voz resonó como el viento a través de campanas. Soy el alto consejero Zix. El especialista en energía Ren y el coordinador de seguridad Vasque. Dudamos. Los colores se arremolinaban con incertidumbre. Debemos admitir cierta confusión sobre su especie. Eso es perfectamente natural. Maya intervino con suavidad. Entendemos que nuestra historia evolutiva es bastante diferente a la que conocen. Diferentes escalas vas ondularon. Debería ser imposible. Las condiciones que describe en la Tierra. La gravedad por sí sola debería haber impedido el desarrollo de vida compleja. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su avance tecnológico tardó siglos en lograr lo que a nosotros nos llevó milenios. Chen sonrió diplomáticamente. Quizás podríamos hablar. Este es un lugar más cómodo. Nuestro salón de observación ofrece una excelente vista de su hermoso sector del espacio. Mientras caminaban por los pasillos del trueno silencioso, Chen notó las reacciones de sus invitados. Intentaron ocultarlo. Pero su asombro ante la nave. La tecnología era evidente, las paredes adaptables, el control de gravedad que se ajustaba automáticamente a las preferencias de cada especie, el sutil, pero con signos inconfundibles de avance más allá de su experiencia en la sala de observación. La conversación rápidamente giró hacia la pregunta crucial: ¿cuáles son sus intenciones dentro del espacio colectivo? Zix preguntó directamente. Su forma cristalina, palpitante de preocupación, buscamos contacto pacífico e intercambio mutuo. Chen respondió, la Tierra está interesada en relaciones diplomáticas, intercambio cultural y cooperación científica. Creemos que ambos pueblos tienen mucho que aprender el uno del otro. Su chaleco, la forma energética de Ren, parpadeó. Sus capacidades superan cualquier registro registrado, pero se acercan abiertamente. No hagan movimientos agresivos. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que tener poder no significa que deban usarlo. Chen explicó, nuestra historia nos ha enseñado duras lecciones sobre el precio del conflicto. Desarrollamos nuestra tecnología no para dominar, sino para sobrevivir y explorar. Su moderación es inesperada. Vasque admitió que nuestro análisis preliminar sugería que una especie que evolucionó bajo condiciones tan hostiles sería inherentemente agresiva. Maya se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Ese es un error común sobre la presión evolutiva. Las condiciones duras no necesariamente generan agresión, también pueden fomentar la cooperación e innovación. Y adaptabilidad. La humanidad sobrevivió no solo gracias a su fuerza, sino también a nuestra capacidad de trabajar juntos y encontrar soluciones creativas a los problemas. La discusión continuó durante horas, abarcando desde la filosofía hasta la tecnología, desde la cultura hasta los fenómenos cósmicos. Chen notó un cambio gradual en el comportamiento de su invitado, de una cautela cautelosa a una curiosidad genuina. El punto de inflexión llegó cuando autorizó una demostración de la tecnología adaptativa del Salón Trueno Silencioso, mostrando cómo podía responder a diversos fenómenos espaciales. 6 respiraban notablemente mientras observaban cómo el casco se desplazaba para desviar perfectamente una ráfaga de viento solar. Dominan la manipulación de la materia a un nivel que creíamos teórico, pero usan esta tecnología defensivamente, no como un arma. Ren observó que la mejor defensa es aquella que hace innecesarias las armas. Chen respondió, aprendimos esa lección a través de mucho ensayo y error, mientras la reunión diplomática llegaba a su fin. Se podía sentir que se desarrollaba una nueva comprensión. Los representantes colectivos habían llegado esperando encontrar peligrosos salvajes de un mundo muerto. En cambio, encontraron una especie que había convertido su dura herencia evolutiva en una fuente de innovación y sabiduría. Recomendaremos relaciones diplomáticas plenas al Alto Consejo. Zix anunció su especie humana, tú. Desafía muchas de nuestras preconcepciones. Quizás eso es exactamente lo que el colectivo necesita después de que sus invitados partieran. Maya se giró hacia Chen con una sonrisa que salió bien, quizás demasiado bien. Chen reflexionó mientras observaba la partida de la nave diplomática. ¿Notaste lo rápido que aceptaron nuestras explicaciones? ¿O son los burócratas más abiertos de la historia o alguien del colectivo tiene otros planes? Ara completó el pensamiento. Comandante, detecto un aumento en el tráfico de comunicaciones cuánticas en todo el sector. Varias naves cambian de rumbo hacia nuestra ubicación. La expresión de Chen se endureció ligeramente. La táctica diplomática había tenido éxito,
pero ella había estado en la base el tiempo suficiente para saber que la aceptación oficial no siempre reflejaba las intenciones de todos. «Mantén la preparación defensiva completa», ordenó en voz baja. «Esperemos que no la necesitemos», pero dejó el pensamiento sin terminar. Observando las estrellas. La humanidad había llegado en paz, pero habían venido preparados. Las próximas horas mostrarían si el colectivo realmente aceptaba su mano amistosa ofrecida o si aprenderían de primera mano porque los humanos habían sobrevivido a su muerte. Mundo. Crisol. El ataque se produjo 3 horas después de la partida de la delegación diplomática. AA detectó las primeras naves que se aproximaban. 17 buques de guerra abandonaron el espacio cuántico en una formación de ataque que podría haber parecido impresionante en una simulación. Múltiples naves hostiles detectaron allá. Anunció con calma. Las señales de energía indican que las armas están cargando su formación. Sugiere que la facción Garra Carmesí es un grupo separatista militante. Dentro del colectivo, la comandante Chen ni siquiera se levantó de su silla en el centro de mando. La evaluación de amenazas indica que su tecnología está aproximadamente 60 años por detrás de nuestras capacidades actuales. AA informó que intentan establecer un bloqueo de objetivos, pero nuestro casco adaptable está confundiendo sus sensores. La primera transmisión llegó, transmitida en todas las frecuencias, una voz áspera y de clasificación llenó el centro de mando. Nave humana, se les ha considerado una amenaza para la seguridad colectiva. Ríndanse ahora o serán destruidos. El lado de Chen intercambia una mirada con Maya. ¿Por qué siempre son las facciones militantes las que se niegan a aprender de la historia? Abran un canal. Soy la comandante Chen del Trueno Silencioso. Su ataque no está autorizado por el Consejo Colectivo y viola múltiples protocolos diplomáticos. Retírense. Inmediatamente, la respuesta llegó en forma de rayos de energía. Docenas de ellos se lanzaron a través del espacio hacia el trueno lateral desde múltiples ángulos. El ataque estaba bien coordinado y diseñado para abrumar cualquier sistema de defensa convencional. Los truenos silenciosos. La respuesta demostró por qué la humanidad había sobrevivido a su duro crisol evolutivo. El agujero adaptativo de la nave no solo desviaba los rayos de energía, sino que los absorbía, convirtiendo la energía hostil en energía adicional para sus sistemas. Mientras tanto, drones microscópicos se desplegaban automáticamente, extendiéndose en una pantalla defensiva que podía rastrear e interceptar el fuego entrante con una precisión que superaba cualquier cosa que los atacantes hubieran imaginado. No devolver el fuego. Chen ordenó con calma, solo protocolos defensivos. Preparen una demostración. El avatar de IA sonrió levemente. Paquete de demostración. Listo, comandante. ¿Les mostraremos por qué desafiar a las especies del mundo de la muerte no es prudente? Proceda. ¿Qué sucedió después? Se estudiaría en la Academia Militar Colectiva. Últimas generaciones. La pantalla defensiva de microdrones del Trueno Silencioso se expandió repentinamente, moviéndose más rápido de lo que los sensores atacantes podían rastrear. Cada dron portaba un pequeño generador de campo cuántico, una tecnología que el colectivo había teorizado, pero nunca desarrollado con éxito. En perfecta sincronización, los drones crearon una compleja red de campos cuánticos que se entrecruzaban. El efecto fue inmediato y dramático. Las naves atacantes encontraron su arma. Los sistemas desincronizaron repentinamente sus comunicaciones cuánticas, interrumpieron sus motores, luchando contra distorsiones espaciales que no deberían haber sido posibles de generar a tan pequeña escala. ¿Qué están haciendo? La voz del líder militante había perdido su tono áspero, reemplazado por algo cercano al pánico. Nuestras armas, nuestros sistemas, estamos demostrando moderación. Chen respondió con calma, sus armas y motores volverán a la normalidad una vez que apaguen y se retiren. No deseamos hacerles daño ni a ustedes ni a su crucero. Imposible. Otra voz interrumpió, ninguna nave podría tener este nivel de capacidad defensiva sin lo que Maya preguntó con genuina curiosidad, sin ser agresiva, sin ser conquistadora. Estás aplicando tu propia lógica a una especie que evolucionó en circunstancias completamente diferentes. El trueno silencioso se cernió. Inmóvil en el espacio, su pantalla defensiva mantenía un control perfecto sobre la flota atacante, ahora indefensa. Chen se quedó de pie, ajustándose el uniforme. Seré clara, la humanidad desarrolló nuestra tecnología, no para dominar, sino para sobrevivir. La Tierra nos enseñó que la fuerza bruta no significa nada. Sin la sabiduría para usarla correctamente, podríamos haber destruido sus naves en el momento en que aparecieron. En cambio,
Elegimos demostrar por qué luchar contra nosotros es innecesario. Comandante, llega. Interrumpido. Detectando múltiples firmas cuánticas. Naves del Consejo Colectivo acercándose a máxima velocidad. Sincronización perfecta. Chen sonrió. Liberó los campos cuánticos, pero mantuvo la preparación defensiva. Los sistemas de la nave atacante volvieron a la normalidad justo cuando llegaron las naves del Consejo. Elegantes naves cristalinas se movieron rápidamente para rodear a la flota separatista. La voz del alto consejero Zix resonó con autoridad. Naves Garra Carmesí. Han violado la ley del Consejo y han atacado a un invitado diplomático de honor. Retírense inmediatamente. Lo que siguió fue casi decepcionante. Las naves separatistas, su demostración de fuerza, completamente socavada por la exhibición casual de superioridad tecnológica del trueno silencioso, se rindieron a las autoridades del Consejo sin mayor resistencia. Más tarde, en una comunicación privada con el Consejo, Chen revisó el incidente. Esperamos que esta demostración ayude a explicar por qué la humanidad valora la paz. Ella explicó, cuando evolucionas en un mundo que constantemente intenta matarte, aprendes que la supervivencia depende más de la cooperación y la innovación que de la agresión. Su respuesta fue esclarecedora. Seix admitió que podrías haberlos destruido fácilmente, pero elegiste simplemente neutralizar su capacidad de lucha. Tal moderación combinada con tal poder es exactamente por qué estamos aquí, Maya. Intervino. La humanidad quiere unirse a la comunidad galáctica para compartir el conocimiento y la cultura que hemos aprendido a través de la dura experiencia. Que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de saber cuándo no hacerlo. Mientras las naves del Consejo escoltaban a los separatistas detenidos, Chen se quedó de pie en la ventana de observación, observando las estrellas. El incidente había demostrado lo que ella esperaba demostrar desde el principio, que la dura evolución de la humanidad había creado no monstruos, sino supervivientes que descubrían el verdadero valor de la paz. Ella dijo: envía un mensaje en voz baja al comando de la Tierra, diles que la fase 1, un primer contacto, fue exitoso. Aunque un poco más emocionante de lo planeado, el avatar de la IA apareció a su lado. Su expresión era pensativa. El colectivo nunca volverá a ser el mismo después de esto. Comandante, acaban de enterarse de que sus suposiciones sobre la evolución y el desarrollo podrían estar completamente equivocadas. Bien, Chen sonrió. La mejor relación diplomática se basa en la comprensión y el respeto mutuos. A veces, ese respeto se gana a pulso. El silencioso trueno, adaptable, se movió ligeramente, adaptándose al viento solar pasajero en ese simple. La acción fue una demostración de todo lo que hacía única a la humanidad, la capacidad de adaptarse para fluir con los desafíos del universo en lugar de luchar contra ellos. Para convertir la supervivencia en un arte. El verdadero trabajo diplomático podía comenzar ahora, construido sobre una base de fuerza demostrada y sabiduría comprobada. La humanidad había superado su primera gran prueba en la sociedad galáctica, no por la fuerza de las armas, sino por los mismos rasgos que les habían permitido sobrevivir y prosperar en su planeta natal. El Archivo Central Colectivo nunca había estado tan activo. Investigadores de las 15 especies miembros abarrotaban las vastas cámaras cristalinas. Sus diversas formas se agrupaban alrededor de pantallas de datos que mostraban información sobre el planeta natal de la humanidad. La investigadora principal, Nixus. Su forma energética, parpadeando de emoción, dirigió el enorme esfuerzo de estudio. Observen estas lecturas atmosféricas. Indicó a su equipo que la atmósfera terrestre contiene elementos corrosivos que disolverían los sistemas respiratorios de la mayoría de las especies. Los humanos no solo sobreviven, sino que evolucionan para requerirla. Los datos de la Tierra pintaron una imagen que desafiaba todo lo que el colectivo creía saber sobre la evolución: cambios masivos de gravedades de múltiples lunas, variaciones extremas de temperatura que podían congelar o hervir el tejido vivo, niveles regulares de extinción, eventos que habían remodelado la biosfera del planeta. Su cronología de desarrollo tecnológico es aún más fascinante. El investigador asociado Kelvin contribuyó con su luz refractante formada cristalinamente mientras procesaba los datos, desde el descubrimiento del vuelo propulsado hasta lograr viajes más rápidos que la luz en menos de 3 siglos. El colectivo tardó casi 2000 años en realizar el mismo viaje en el silencioso comandante Trueno. Chen y el Dr. Patel acogieron un flujo constante de científicos colectivos, cada uno ansioso por comprender cómo los humanos habían logrado lo que su teoría decía que era imposible. El salón de observación de la nave se había convertido en una sala de conferencias improvisada. Debes entender que Maya explicó al último grupo que la Tierra no nos dio otra opción que innovar.
Cuando tu mundo constantemente intenta matarte, o te adaptas o mueres. La humanidad eligió adaptarse. Un investigador serpentino planteó un apéndice, pero tus registros históricos muestran un conflicto constante entre tu propia especie. ¿Cómo sobreviviste a tales conflictos internos, junto con los desafíos ambientales, que esos conflictos impulsaron la innovación? Chen respondió, obteniendo la sorpresa de su audiencia. Sí, la guerra es terrible, pero el conflicto humano condujo a avances en la medicina, la ciencia de los materiales y la informática. Cuando finalmente logramos la unidad, teníamos siglos de tecnología. Progreso que se puede explorar en otra sección del archivo. Investigadores estudiaron las capacidades físicas humanas con creciente asombro. Su resistencia supera cualquier cosa que hayamos encontrado. La especialista en biología Zora informó que su forma a escala cambiaba con entusiasmo. Evolucionaron como cazadores persistentes, capaces de perseguir a sus presas hasta que colapsaran por agotamiento. Incluso ahora pueden seguir funcionando en condiciones que incapacitarían a la mayoría de las especies. La silenciosa bahía médica de los truenos se convirtió en otro punto de fascinación. La DRA. Ellen John, directora médica de la nave, se encontró explicando las adaptaciones biológicas humanas a los incrédulos científicos del colectivo. Nuestros huesos no solo nos sostienen contra la gravedad terrestre. Ella demostró en una pantalla holográfica que se remodelan activamente. El sistema de señalización vascular, BES, se basa en patrones de estrés. Nuestro sistema inmunológico no solo combate las enfermedades, sino que las recuerda y se adapta. Incluso nuestro sistema digestivo puede procesar sustancias que serían letales para la mayoría de las especies. Pero fueron las adaptaciones psicológicas de la humanidad las que realmente captaron la atención del colectivo. El concepto de resiliencia humana, la capacidad de enfrentar la adversidad, adaptarse a ella y fortalecerse a partir de ella. La experiencia parecía casi mítica para las especies, que había evolucionado en entornos relativamente seguros. Tu entretenimiento contiene temas recurrentes de superación de adversidades imposibles. La analista cultural Bis señaló que estudia la literatura y los medios humanos. No solo sobrevives a los desafíos, sino que los buscas activamente. Tu especie convierte la adversidad en oportunidad. Monitoreando estas interacciones, aportó su perspectiva única. Los humanos crearon inteligencia artificial no para reemplazarse a sí mismos, sino para mejorar sus capacidades naturales. Abordaron la tecnología como una alianza, no como una muleta en las cámaras del Consejo. La alta consejera Zix revisó la creciente montaña de datos de investigación. El incidente del trueno silencioso había demostrado la superioridad tecnológica humana. Pero estos estudios revelaron algo mucho más significativo. Los humanos no solo habían sobrevivido a su dura evolución, sino que habían convertido cada desafío en una ventaja. Su tecnología adaptativa Hui. Un asesor técnico informó que se basa en principios que considerábamos teóricamente imposibles. No solo superaron las limitaciones, sino que encontraron la manera de hacer que esas limitaciones funcionaran para ellos. Las implicaciones sacudieron los cimientos de la ciencia colectiva. Su metódico y cuidadoso enfoque del desarrollo tecnológico había producido logros notables, pero la prueba de fuego de la evolución de la humanidad los había obligado a pensar de manera diferente para ver posibilidades donde el colectivo solo veía obstáculos de vuelta. En el trueno silencioso, Chen recibió el análisis preliminar de la respuesta del colectivo a la humanidad. Nos temen. Señaló que al leer los informes no lo hacían por nuestra tecnología ni nuestras capacidades, sino porque representamos algo que nunca habían tenido que enfrentar, una especie que prospera con los desafíos. Maya asintió pensativa. Miedo o fascinación, es una línea muy fina. Están empezando a comprender que las duras condiciones de la Tierra no crearon monstruos, sino innovadores, solucionadores de problemas, supervivientes que aprenden a convertir la adversidad en ventaja. El comandante interrumpió. El Consejo acaba de emitir una solicitud notable. Quieren establecer una iniciativa de investigación conjunta. Ofrecen compartir toda su base de datos científica a cambio de conocimientos humanos sobre tecnología adaptativa y metodologías de resolución de problemas. Chen sonrió. Esto era lo que esperaba. No solo aceptación, sino colaboración genuina. El enfoque metódico y cuidadoso del colectivo hacia la ciencia complementaba la naturaleza innovadora y desafiante de la humanidad. Juntos podrían lograr cosas que ninguna civilización podría lograr sola. Envíenles nuestra aceptación, ordenó. Y añadan una nota personal. Díganles que
Anhelamos enfrentar juntos nuevos desafíos mientras el casco adaptativo del trueno silencioso cambiaba a la luz estelar, reflejando la brillantez combinada de los sectores. Los hijos gemelos contemplaban que la futura humanidad había emergido de su crisol de evolución, no solo sobreviviendo, sino transformándose. Ahora podían ayudar a guiar al colectivo hacia una transformación similar, no mediante la fuerza ni el miedo, sino mediante la comprensión y la cooperación. Lo imposible, como aprendían, era solo otro problema a la espera de ser resuelto. Un mes después del primer contacto, el trueno silencioso flotaba en el corazón del sistema capital del colectivo. Su casco adaptativo brillaba con un brillo iridiscente. Una exhibición deliberada, programada para la histórica ocasión en su interior, la comandante Chen se ajustó el uniforme de gala, preparándose para la ceremonia diplomática más importante de la historia de la humanidad. La asamblea colectiva está lista para comenzar. La comandante Ara anunció que las 15 especies están representadas junto con la delegación de la Tierra que llegó ayer. Chen asintió, observando su reflejo. ¿Cómo se adaptan nuestros invitados al entorno de la nave? Los sistemas de adaptación ambiental funcionan a la perfección. La IA informó, aunque varios delegados han expresado su asombro por la diversidad de la que disponemos. Necesidades biológicas simultáneamente. Aún están aprendiendo que superar desafíos imposibles es una especialidad humana. El salón de observación se había transformado en una sala de conferencias con representantes de la Tierra y un colectivo reunidos alrededor de una mesa circular. Un toque humano que simbolizaba la igualdad. La forma cristalina del alto consejero Zix latía con colores diplomáticos al comenzar la sesión. Hace un mes, Z se dirigió a la asamblea. Nos encontramos con una especie que desafió todo lo que creíamos saber sobre la evolución, la tecnología y la naturaleza misma de la civilización. Hoy damos el primer paso hacia un futuro que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La pantalla principal se activó mostrando los resultados de la iniciativa de investigación conjunta. En tan solo un mes, la combinación de innovación humana y recursos colectivos había producido avances en múltiples campos. La tecnología del agujero adaptativo de los truenos silenciosos, una vez fusionada con la ingeniería cristalina colectiva, había llevado a desarrollos en la protección ambiental, el diseño de hábitats espaciales y los campos de estasis médica. La perspectiva única de la humanidad nos ha mostrado posibilidades que nunca consideramos. Zix continuó su capacidad para prosperar en condiciones que creíamos imposibles. Nos ha enseñado que nuestras propias limitaciones eran en gran medida autoimpuestas. La DRA. Maya Patel presentó los hallazgos del intercambio cultural. Lo que hemos descubierto es que nuestras diferencias nos fortalecen. Juntos, el enfoque metódico y estable del colectivo proporciona una base perfecta para la innovación humana. Nos retamos mutuamente a crecer, a pensar de forma diferente y a encontrar nuevas soluciones. La asamblea observó con asombro cómo las pantallas holográficas mostraban el primer proyecto colectivo humano conjunto, una nueva clase de nave de exploración. Combinaba la tecnología adaptativa de los truenos silenciosos con la arquitectura cristalina del colectivo, creando una nave que realmente podía llegar a donde nadie había ido antes. Pero quizás lo más importante, Chen se dirigió a la asamblea, hemos aprendido de la historia de cada uno. El colectivo nos ha mostrado cómo la cooperación pacífica puede crear civilizaciones estables y duraderas. A cambio, hemos demostrado que afrontar los desafíos de frente puede conducir a un crecimiento extraordinario. El ex-líder de la facción Garra Carmesí, ahora reformada tras presenciar de primera mano las capacidades humanas, habló a continuación. Una vez temí lo que la fuerza de la humanidad podría significar para nuestro futuro. Ahora entiendo que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de ganar conflictos, sino en la sabiduría para hacerlos innecesarios. Las pantallas de las cámaras de la asamblea cambiaron para mostrar imágenes en tiempo real de todo el espacio colectivo. Ingenieros humanos trabajaron junto con CEO. Científicos colectivos combinando sus conocimientos para resolver problemas que ninguna civilización podría manejar sola. Equipos médicos compartieron perspectivas que condujeron a tratamientos que podrían ayudar tanto a la humanidad como a la especie colectiva a sobrevivir en entornos previamente hostiles. La galaxia está cambiando. Maya observó las imágenes no a través de la conquista o la competencia, sino a través de la colaboración. Cada desafío que enfrentamos juntos fortalece a ambas civilizaciones. La firma formal del tratado se desarrolló sin problemas, pero fue lo que sucedió después lo que realmente simbolizó la nueva era. Los delegados, compartiendo historias e ideas, destrozaron las barreras entre las especies. La naturaleza adaptativa de la humanidad se había contagiado al colectivo, mientras que su enfoque constante y reflexivo ayudó a moderar la impetuosidad humana. Más tarde,
En un momento de tranquilidad en el Puente del Trueno, Chen estaba con Maya y Ara observando la flota combinada de humanos y el grupo de naves preparándose para la primera misión de exploración conjunta. ¿Alguna vez imaginaste este resultado cuando llegamos?, preguntó Maya. Chen sonrió. Recordando la tensión de ese primer encuentro, lo esperaba. La Tierra nos enseñó que los mayores logros a menudo surgen de las circunstancias más desafiantes. Solo teníamos que demostrarle al colectivo que lo que veían como imposible era en realidad una oportunidad disfrazada. La probabilidad estadística de una integración tan exitosa era relativamente baja. Ara notó que, sin embargo, los humanos siempre han tenido la costumbre de desafiar la probabilidad. El casco adaptativo del trueno silencioso se movió ligeramente, ajustándose a una llamarada solar pasajera. El movimiento captó la atención de un grupo de científicos que inmediatamente comenzaron a discutir las posibles aplicaciones de la tecnología para sus propias naves. Así era como se producía el progreso, no mediante un aislamiento cuidadoso o una competencia agresiva, sino a través de curiosidades compartidas. iOS y la innovación cooperativa. Hemos comenzado algo notable aquí. Chenmed observaba una nave cristalina colectiva practicando las nuevas maniobras adaptativas que habían aprendido de los ingenieros humanos. No solo relaciones diplomáticas o intercambio tecnológico, sino una forma completamente nueva de abordar los desafíos de la galaxia. Maya asintió con la mirada hacia las estrellas. La Tierra nos forjó en fuego. Nos enseñó a adaptarnos, a innovar, a sobrevivir. Ahora podemos usar esas lecciones para ayudar a otros a crecer y mostrarles que las limitaciones a menudo son solo oportunidades esperando ser descubiertas.